Y por lo tal han tomado han tomado al mismo nivel las tres categorías, si lo podemos llamar así, de lo que es el venir a la iglesia. La gente cuando viene y pasa y nos mira entrar por esas puertas, piensa que todos somos iguales, todos somos cristianos, pero se equivocan. En la iglesia hay oyentes, simples oyentes. En la iglesia hay discípulos y hay cristianos. Y yo quiero que escuche bien esta definición que le voy a dar en esta mañana, porque usted es importante de que aprenda a saber esto. El venir a oír la palabra de Dios, hay mucha diferencia, porque usted va a tener que disponer su corazón para ser enseñado, y así puede usted tomar una decisión personal en su vida hasta donde usted le permita a Dios trabajar en su vida. Yo soy el que le permito a Dios que Él haga lo que Él quiera hacer conmigo según sus planes. Usted es el que va a determinar en esta mañana hasta dónde quiere que Dios use su vida. Un oyente es alguien que viene sin tener una expectativa de que Dios haga algo sobre lo que viene a oír. Eso es lo que es un oyente. Hay gente que viene a la iglesia y se sienta sin tener una expectativa de lo que Dios va a hacer, simplemente a cumplir nada más con un solo domingo más. Viene sin tener un compromiso con Dios. Un discípulo es alguien que se compromete con Dios porque ha creído que Dios está dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer en su vida. Y ser usado para que Dios haga algo en la obra de Él, con él o con ella. Un discípulo es alguien que se compromete con Dios en su iglesia, a ser enseñado, a ser preparado para que Dios un día trabaje con él o use la vida de él para algo bueno en la obra de Dios. Un cristiano es aquel que da el primer paso, que se toma para luego convertirse en un discípulo. Escuche bien. Un cristiano es alguien que recibió a Cristo como Salvador personal de su vida y está dispuesto a que Dios use su vida. No nada más se va a quedar como un cristiano. Esa es la diferencia entre un oyente, un discípulo y un cristiano. ¿Cómo se considera usted que en esta mañana que está aquí en esta iglesia, o usted que me mira en esta mañana en el programa de televisión o a través del internet? ¿Cómo se considera usted? ¿Un oyente, un cristiano o un discípulo? Vayamos a la Biblia. La Biblia dice que nos deja claro cómo Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra. La iglesia de Jesús fue establecida por hombres que se dieron totalmente sus vidas a Jesús, dejando todo por seguirlo a Él. Así lo dice la Biblia. Y algo que yo quiero que se dé cuenta es que el problema, si lo podemos llamar así, es que la gente hoy en día quiere que Dios le confíe mucho cuando ellos no han dado nada, ni se dan nada para que Dios haga algo con sus vidas. Los hombres que sirvieron a Dios, la Biblia dice que la iglesia fue establecida por 12 hombres que dejó Jesús, llamados los 12 apóstoles. En el trono de Dios hay 24 ancianos. De un lado están 12 y del otro lado están 12. Según la Biblia, los 12 que están en un lado se sientan los 12 discípulos. Del otro lado están sentados 12 personas, 12 de cada tribu que existieron en el Antiguo Testamento. Esos lugares son especiales. Y ahí están formados el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Estos hombres fueron 12 hombres que dejaron todo por seguir a Jesús. Cuando el Señor los llama, la Biblia dice que ellos dejaron todo. Al momento dejaban todo. Piense por un momento, usted que dejó para seguir a Jesús. ¿Qué ha dejado usted para que Dios use su vida? El servir a Dios en la tierra se demanda sacrificio personal. Despojarse de cosas que nos estorban para ser unos verdaderos discípulos del Señor. El evangelio tiene un precio que se paga. No es un lugar donde nos sentimos y nos miran bien. Usted no espere que la gente lo mire bien. Usted espere que Dios lo mire bien. Usted no espere que la gente le agrada. Usted piense agradar a Dios. A veces la gente no ha tenido ese concepto, no lo ha analizado bien en su vida y por eso se desilusiona muy fácil. Yo quiero que se dé cuenta lo que la gente hoy en día no ha entendido. Y dígame algo si no está en lo que es verdad. No ha entendido que la gente que entra y sirve a Dios le paga un precio.
Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vayamos a ver cómo Jesús empieza su ministerio que establece en la tierra. Yo quiero que cuando usted abra su Biblia se dé cuenta de esto. Jesús llama al ministerio de él hombres comunes como usted y como yo. Hombres que eran de carne y de hueso. Hombres que tenían sentimientos y emociones. Hombres que también dolían y también querían ser prósperos. Y la Biblia dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, el versículo 8, vamos al versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El mensaje de esta mañana se llama pescadores de hombres. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo algo. Le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, si usted lee la Biblia, era su oficio, era pescador de peces. Si usted lee el capítulo 5 se va a dar cuenta que Pedro y los demás habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Ya estaban recogiendo sus redes, ya se iban. Pero llega Jesús y les da una palabra y les dice: echen las redes otra vez. Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado nada, pero en tu palabra lo vamos a hacer. Yo creo que el Señor les enseña una lección a estos hombres. Les enseñó algo práctico que ellos con el tiempo iban a conocer de otra manera. Pescar pescados, cuando el oficio de eso de un hombre es pescar pescado, tiene que conocer el mar, tiene que conocer el tiempo, tiene que saber dónde y cómo se pesca. Para que Jesús le dijera a Pedro: échalo otra vez la red, vas a pescar, era como si usted ahorita me viene a decir a mí: mire, pastor, la predicación se hace así y así, cuando después de tantos años. Pero si viene Jesús y me dice a mí: así tiene que predicar, entonces cambia la estructura y se tiene que ir así. ¿Se fija? Ahora, yo creo que cuando Jesús mira a estos hombres, la Biblia dice que el Señor conoce el corazón del hombre. Pero así toma a Pedro y le dice algo el Señor Jesús: yo quiero que desde ahora serás pescador de hombres. Note que dice la palabra de Dios: desde ahora serás pescador de hombres. Pedro se dio cuenta que estaba hablando con quién estaba hablando en ese momento. Dice la palabra de Dios que mirando Simón a Pedro las cantidades de peces, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero la Biblia nos dice por qué Pedro actuaba así, de esa manera. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Lo que me gusta es lo que Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Jesús no le escondió el propósito por el cual el Señor estaba llamándolo. Grábese esto en su mente: Dios nunca esconde el propósito de lo por cual te ha escogido a ti. Nunca. Dios nunca va a esconder y después decirte: se me olvidó decirte, te llamé para esto. No. Dios nunca va a esconder a nadie en el propósito por el cual tiene para su vida. Solo tiene que ser como Pedro. Sabe, en el momento en que Él te llama, tú tienes que ser obediente y hacer al llamado que el Señor te está dando. Sabe, desde el momento que Pedro hizo esa decisión, hizo algo. El versículo 11 dice: y cuando trajeron a la tierra la barca, note lo que dice la palabra de Dios: dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hizo Pedro? El primer acto de que Pedro hace al llamado, ¿qué hace? Diga conmigo: dejó todo. Diga conmigo: dejó todo. ¿Qué cuesta dejar todo?
todo. Qué tremendo. La Biblia dice que dejando todo, le siguieron. Eso es algo bien importante que usted tiene que darse cuenta. Para que Pedro llegara a ser uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús, tuvo que pasar muy buen tiempo con él, al lado de su Señor. El mismo Señor soportó a Pedro muchas veces sus errores, equivocaciones que hizo. De veras. Usted lea la historia, la vida de Pedro. El apóstol Pedro tuvo grandes errores. Tuvo muchos problemas con su ego personal. Lea la Biblia. Se va a dar cuenta que Pedro fue un hombre igual que usted y como yo. Lo tremendo de esto es que Jesús soportó todo a Pedro, muchas veces sus errores, sus equivocaciones que hizo Pedro durante su tiempo que estaba siendo enseñado por Jesús cuando lo llamó a ser pescador de hombres. Pedro cometió muchos errores, muchos errores cometió. Su Señor lo aguantaba, lo ayudaba. Pedro no fue un pescador de hombres de la noche a la mañana. Pedro tuvo que pasar enseñanza bajo su Señor. Este hombre pasó momentos amargos de su vida. Cuando estaba al lado de su maestro, hizo cosas que le dolieron. Hay algo que a mí me duele ver, es cuando la gente que dice yo amo a Dios y está con uno de repente voltea. Pedro fue uno de esos tipos. Fue algo tremendo. Pedro era el hombre que le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine en el agua. Y él le dijo, ven. Pedro se atrevió y caminó en el agua. No se hundió hasta que apartó su mirada del Señor Jesús. Pedro era un hombre bien atrevido. Hace unos años conocí a un pastor que me dijo, pastor, a mí me impresiona mucho la vida de Juan el Bautista. Yo le dije, ¿por qué? Y él me empezó a decirme sus puntos de Juan el Bautista. El hombre, Juan el Bautista, fue un gran hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Pero Pedro tiene mucho que estudiar de la vida de él. Se tiene que saber más de él. El apóstol Pedro, cuando estaba con Jesús, cometía errores tras errores tras errores. Pero algo que me llamó la atención fue en el momento que cuando había pasado un tiempo con Jesús y que Jesús es entregado y ya lleva preso, Pedro llegó un momento donde él le dijo, Señor, yo doy mi vida por ti. Y el Señor le dijo, ¿sabes algo, Pedro? Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. O después de que cante el gallo, perdón. Y yo creo que en ese momento la Biblia dice que Pedro lo seguía de lejos. Yo no sé, pero se duele cuando alguien traiciona así. Porque está con él y después lo niega. ¿Sabe que hoy en día este hombre empezó a mirar? Si nosotros vamos a la vida de Pedro, nos vamos a mirar que hay gente que lee la Biblia y no se da cuenta de todas las cosas que suceden en detalle. Por eso a veces juzgamos mal la vida de las personas. No sabemos lo que pasa. Solamente el Señor que nos conoce sabe que tanto hemos sufrido y soportado. Y a veces nosotros no miramos lo que está pasando a otra gente. Pero algo que me gusta a mí es que este hombre en esos momentos cuando negó a Jesús, yo creo que ese hombre pasó momentos difíciles, tanto para su Señor como para Pedro. Ahora yo lo estoy llevando al proceso donde el Señor lo estaba haciendo pescador de hombres. Y si usted estudia la vida de Pedro, se va a dar cuenta que se llevó un tiempo donde Pedro se iba estructurando para ser ese pescador de hombres. Se le estaban quitando errores de su vida. Se le estaban quitando a ese hombre cosas que traía en su persona. Pero algo que me habla a mi corazón el Señor es que al momento en que el Señor llama a Pedro para hacerlo un pescador de hombres, el Señor conocía efectivamente a Pedro. Póngase a pensar, si el Señor Jesús llamó a Pedro y lo conocía, ¿no me conocerá a mí como cuando me llamó? ¿No sabe? ¿Usted no piensa que el Señor sabía que usted iba a hacer lo que iba a hacer? ¿Iba a decir lo que iba a decir? O sea que cuando un hombre no se llena de Dios, una mujer no se llena de Dios, siempre tiende a obrar en la carne. Los frutos de la carne salen.
Acuérdese que nosotros somos personas que hemos estado adictos al pecado. Nosotros nacimos en pecado, que nos criamos en el pecado. Venir al Señor y regenerar nuestras vidas ahora cuesta. El hombre no dice: yo acepté a Cristo y ya cambié. No, Señor, hay cosas que no va a estar quitando el Señor, como a Pedro. Para que Dios use una persona, tiene que quitar cosas de su vida. Caracteres, actitudes, pensamientos, arrogancia, el ego personal de cada uno de nosotros que queremos sacar luego. Que empieza a quitar de nosotros cosas que nos estorban, porque Dios quiere usar una vida de un hombre para que pueda alcanzar a otros a venir a los pies de Cristo. Para que la obra de Dios se perfeccione, nosotros tenemos que rendirnos a Dios, porque hay gente que nos está viendo. El apóstol Pablo dice: vosotros sois cartas leídas a la gente. La gente nos mira cuando nosotros decimos: yo amo a Dios. Tarde que temprano se va a reflejar lo que usted dice. Yo quiero que usted se dé cuenta, si hubiera vivido Pedro en nuestros tiempos, para nosotros, tal vez él no hubiera calificado para hacer lo que Jesús le dijo que sería. Pedro no era un oyente de la doctrina de Jesús. Pedro era un discípulo de Jesús, un estudiante que aprendía de su maestro cosas que lo capacitaría para llegar a ser ese pescador de hombre. Cuando él abandona a Jesús y lo niega, parecía que todo terminaba para ese hombre. La gente lo había visto con Jesús, conocía cuando él estaba con Jesús, y cuando estaba ante Pilato, él estaba mirándolo de lejos. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Quiero enseñarle algo, capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Este es Pedro, se está formando, iglesia. Este es el hombre de Dios que está formando Dios. Este es el hombre de Dios que Dios llama a pescar hombres, a usarlo para predicar la palabra de Dios. Yo no entiendo la gente cómo quiere ver hombres perfectos cuando hemos sido sacados de un mundo de pecado. Es imposible. No hay hombres perfectos en la tierra, ni hay hombres santos de por sí mismos. Son santos porque hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y nos vamos perfeccionando en una manera donde Dios está tratando con nuestra vida, quitando cosas. Cuando pasa por aquí, dice: usted va a esa iglesia. Lo triste de todo es que cuando alguien viene de mala reputación a una iglesia, a todos nos consideran igual, empezando por el pastor. Eso es su pastor, así son ustedes, así es usted. Pero no entienden que hay un proceso donde Dios está trabajando con nosotros. La Biblia dice que Pedro negó a Jesús. Jesús fue entregado. Pero mira lo que pasa. Vamos ahí, dice la palabra de Dios. El capítulo 22, versículo 54. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: este estaba con él. Pedro, él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Tremendo, ¿verdad? Un poco después, viendo lo otro, dijo: también tú eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque él es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora, espéreme tantito. Ahora viene el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínese usted que el Señor lo estuviera mirando con esa mirada. Me dice: ¿usted ha visto gente que con la mirada le dice mucho? ¿Usted lo ha visto? ¿Para qué me miras así? Pues ¿qué te estoy haciendo? Pues con la mirada que me das, con eso tengo. Ahora imagínese la mirada de Jesús volteando a ver a Pedro. Él estaba crucificado y voltea y lo mire como diciendo: ¿no te dije? Ahora está bien, pero ahora viene el momento donde Pedro entra a una ¿cómo se llama? Un trance, ahora sí vamos a decirle así, donde el Espíritu Santo le empieza a redarguir. Híjole, qué tremendo. Ahora espérese,
Bonito fue cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, ya no vas a pescar pescado, te voy a hacer pescador de hombre. Pedro dijo: wow, dejó todo y se fue. Vamos, se fue, va caminando. El tiempo transcurre, usted mira la historia de Pedro, cuántas cosas hacía Pedro. Pero en ese tiempo el Señor estaba trabajando con Pedro. Pero Pedro era un hombre atrevido, así como usted no se imagina. Es más, aún dicen los que y la Biblia registra en ese momento, cuando fueron a arrestar a Jesús, alguien sacó la espada y alguien dijo por ahí, no le tiró a la oreja, le tiró a la cabeza, a quitarle la cabeza. Pero dice que el soldado agarró y le pegó a la oreja. Pero bueno, Pedro era aventado, iglesia. Pedro es el tipo de hombre, así como lo que vemos hoy en día, aventados. Usted nomás diga rana, yo salto, pastor. Y a la mera hora ni el brinco da. Esos hombres atrevidos, dinámicos. No, hombre, pastor, yo voy con usted. Y a la mera hora, esos hombres eran así, Pedro. Ahora dice la palabra de Dios que el Señor miró a Pedro. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pedro se acordó de las palabras del Señor que había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Si nosotros nos vamos a los tiempos de hoy, hubiéramos dicho: ese no cuenten con él, corre, no es fiel, no lo hace. ¿Qué era lo que a Pedro le hizo llorar amargamente? Escúcheme bien, por favor, iglesia. Pedro había negado a su maestro. Tal vez usted y yo no lo hubiéramos podido describir lo que Pedro sentía al negar a Jesús, pero sí dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pero aún el Espíritu de Dios estaba tratando con Pedro, porque este hombre empezó a llorar. Lo que empezó a llorar era que el Espíritu Santo de Dios estaba redarguyendo esa alma. Dios no quería que Pedro se perdiera. Pedro tenía que volver al Señor. Pedro tenía un plan de Dios en esa vida. Si usted lee la Biblia, cuando Judas entrega a Jesús, la Biblia dice que Judas se dio cuenta. Y cuando él llegó otra vez y dijo: aquí está su dinero, he entregado sangre inocente, y lo avienta, ellos dijeron: ese dinero no puede entrar a nuestros fondos otra vez, porque ha sido gastado en sangre humana. La Biblia dice que Judas no aguantaba a lo que había hecho. Si usted lee el libro el capítulo de Hechos, el capítulo 1, se va a dar cuenta que Judas, de la desesperación que tenía, él se ahorcó solo, se colgó. Ahora, ¿qué diferencia había entre Judas y Pedro? Mucho. Judas había entregado al Hijo de Dios. Pedro había negado al Hijo de Dios. Cada uno tiene su llamado. Un día va a llegar el Señor a tu vida y te va a decir: ¿quieres seguirme? ¿Qué estás dispuesto a pagar para seguirme? ¿Qué está dispuesto usted a dejar? Hay gente que cuando yo me convertí al Señor, hermano, había mucha gente que dice: hermano, yo le doy gracias a Dios porque dejé todo para seguir al Señor. ¿Qué dejaste? Puros pecados, puras trapos viejos. Yo, hermano, en verdad, que yo sepa, no dejé más que puros pecados. Y sigo dejando. Pero hay gente que dice: yo dejé todo. ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? Si le preguntaras a Pedro, Pedro dijo: yo dejé casa, padre, madre, hijo, esposa. Yo dejé la barca, dejé mi negocio. Pero le voy a decir algo: no me arrepiento de haber dejado todo por seguir al Señor. Seguir al Señor tiene un precio que pagar, iglesia. Por eso la gente, cuando viene a la iglesia, dice: piden mucho. No es lo que piden, es lo que se demanda. Dios quiere vidas entregadas. Dios no quiere vidas que hoy sí, mañana no. Escuche. El Espíritu Santo estaba redarguyendo esa alma. Por eso Jesús sabía que esto iba a venir. Esto iba a suceder en este hombre. Pero aún había algo que Dios en este hombre estaba trabajando. El plan de Dios no estaba completo en la vida de Pedro todavía. Tenía que cumplir su propósito en ese hombre. Solo Dios estaba tratando en la vida de este hombre de una manera tremenda, porque en ese momento no se miraba que era el gran hombre de Dios, solo un cobarde que había negado a su maestro. Era todo. Tremendo. Tú eres el que andaba con él. No, yo no fui. Yo ni lo conozco a ese hombre. Todo se miraba
la cobardía que tenía. Híjole, yo creo que si usted estuviéramos mirando a ese hombre, le hubiéramos dicho, ay, Pedro. Había miedo en ese hombre. ¿Por qué había miedo? Porque tal vez él pensaba que podía ser crucificado como su maestro. Una cosa que yo quiero que se dé cuenta: desde el momento que el Señor Jesús escoge a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos para prepararlo, desde ese momento no ha habido hombres o mujeres perfectas en el ministerio de Dios. Solo hombres y mujeres que han sido perfeccionados a través del poder de Dios. No espere ver hombres perfectos. No espere ver mujeres perfectas. Y las que hay son las que han modificado 30, 60 y 20, 40, lo que sea. Señor, no hay hombres perfectos. Dios es el que va perfeccionando nuestra vida. Dios es el que lo hace. La gente de hoy en día no puede ver que Dios está trabajando en su vida. Cuando usted falla, dice, míralo, y ese hermano. Ellos no entienden que está Dios trabajando con este hombre, con su persona, y están quitándole, arrancándole algo y quitándolo porque le está estorbando para lo que Dios quiere hacer en su vida. La gente no entiende eso. La gente quiere ver gente sana de un día para otro. Digo, una gente santa. Estás yendo a la iglesia ahí. Oh, no, olvídate. Oh, ya te hiciste hermano. Ya eres muy santo. Y usted le dice, no, usted dígale, sí, ya estoy caminando para allá. ¿Sí o no? El mundo en que vivimos, iglesia, estamos en un mundo lleno de crítica, lleno de imperfección. No hay cosas perfectas, iglesia. Eso grábeselo en su mente. Por eso la gente quiere ver de un día para otro gente santa. Y no es así, pueblo de Dios. Dios está quitando de nuestra vida cosas como las que Pedro tenía. Pedro tenía miedo, tenía cobardía, tenía un ego en su vida. Mira, usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Pedro era un hipócrita tremendo. Cuando él estaba con los judíos era judío, y cuando estaba con los gentiles era gentil. Pero cuando una vez lo agarra uno de los apóstoles, le dice, Pedro, eres un hipócrita. Dijo, cuando estás con aquellos, te haces como aquellos. Eso estoy hablando de Pedro, ¿ok? Eres un hipócrita, Pedro. Cuando te vas con los judíos, eres un judío bien hecho. Pero te vienes con los gentiles, santo. Y lo reprendieron. Y ya era un apóstol. Era un hombre de Dios. Ya el Señor Jesús le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. Ya Pedro estaba en ese momento en una manera de que estaba trabajando el Señor con él. Pero todavía le faltaban cosas. En el libro de Hechos, hermanos, registra cómo Pedro era un hombre potente de la manera en que Dios lo usaba. Pero si usted sigue leyendo la vida de Pedro, se va a encontrar una vez que uno de los apóstoles lo reprende por la hipocresía que tenía. Diga, está hablando de Pedro. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Se estaba funcionando, estaba haciendo algo Dios en este hombre de Dios. Había algo que Pedro tenía y era un sentimiento humano, carnal. Lea la Biblia. Cuando fueron y le hablaron, Pedro, el Señor nos envió, un ángel de Dios nos habló para que fueras a la casa de Cornelio, el gentil. Pedro rápidamente le dice, ¿sabían ustedes lo que es para mí un judío entrar a la casa de un gentil? Eso es inmundo. Yo no sé, a mí me mandaron. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios le había hablado a Pedro cuando él andaba haciendo algo ahí arriba de la azotea. Dijo, van a venir a ti unos hombres que yo quiero que vayas con ellos. Y cuando él va a la casa de Cornelio, le predica el evangelio y la casa de este hombre es salva y todo lo demás. Oye, algo tremendo. Cuando Dios empieza a hablar con una persona, Dios no mide niveles de sociedades, ni mide niveles financieros, ni mide quién es. Solamente ponte en las manos de Dios. Y a veces con la gente que menos nos piensa llevar, ahí es donde vamos a caer. ¿Qué le parece? Pero hay algo que todavía estabas trabajando. Había ese sentimiento humano, como lo hay en nosotros hoy en día. Hay que crucificar esta carne. Yo creo que Pedro sí tuvo el valor de hacerlo. De lo contrario, no hubiera sido lo que hoy en día es Pedro.
Yo estoy completamente convencido y creo que Dios nunca se equivoca cuando llama a alguien o nos recoge de las calles. A mí me recogió de la calle. A mí no me recogió de una cuna fina. Ni tampoco vine de la alta sociedad, vine de la baja sociedad. De ahí me recogió Dios. Yo nunca me imaginé que Él me iba a dar el honor y el privilegio de predicar la palabra de Dios. Usted no sabe los planes que Dios tiene para su vida. Usted no tiene una idea, iglesia. Cuando Dios te llama, Él tiene un propósito, un plan específico para la vida suya. A veces la gente no ha alcanzado a entender lo que Dios quiere hacer con su vida. Dios tiene algo especial, iglesia. Dios tiene algo especial para cada hombre y cada mujer que entra al cuerpo de Cristo. Dios quiere manifestar su presencia en esa vida, pero el hombre, la mujer no quiere pagar el precio. Hay un precio que se paga. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? A veces cuando me invitan a mí a una comida o algo, yo les tengo que decir no puedo. Yo no les tengo por qué decir por qué no puedo. No porque no tenga para el presente o para el regalo. Simplemente que hay momentos en que usted se tiene que separar de todo. Usted tiene que estar con la presencia de Dios. El estar en la presencia de Dios no quiere decir que yo estoy hincado toda la día y toda la noche. Yo me meto a mi cuarto donde yo estudio ahí en mi casa, cierro mis puertas, nadie se mete ahí. Y ahí paso momentos sentados pensando en la presencia de Dios, cómo Dios hace cosas maravillosas. Cuando tú te apartas, cuando Dios te llama y te hace una separación aparte. Mira, el hombre de Dios, el que predica la palabra de Dios, tiene que ser su espacio con Dios. De ahí nos manda la señal. De ahí nos conectan. Por eso a veces, mira, la gente puede criticar fácil la vida de todos. ¿Usted cree que Pedro no fue criticado? Demasiado. Pedro era un hombre que Dios estaba trabajando en la vida de él. Estaba haciendo algo tremendo en la vida de él. Pero él tal vez no lo entendía en ese momento. Yo estoy completamente convencido y creo que Dios nunca se va a equivocar cuando llama a alguien a servirlo a Él o ser testigo del poder de Dios. Solo que hay cosas que el creyente de hoy en día no ha podido entender y no quiere entender o no busca a Dios para que le haga entender lo que hay que dejar. Cosas que nos estorban para que Dios siga con el propósito por el cual Él nos llamó a través de Cristo. Yo no me equivoco, escúcheme bien, varones, ustedes que están aquí. Que cada varón que está dentro de esta iglesia o que me está viendo a través de las cámaras de televisión, yo no me puedo convencer de que tú eres un varón más en este mundo. Yo creo que cada varón que está aquí dentro de la iglesia, Dios tiene algo específico para su vida. Yo estoy seguro que sí. Para cada mujer que está aquí, hay un propósito. Yo lo sé. Pero hay que pagar un precio. Usted no va a la tienda y le dice, me gustan esos zapatos. En el nombre del Señor me lo da. Él le va a decir, en el nombre suyo pague lo que cuesta. Nosotros tenemos la ideología de decirle, Padre, en tu nombre, tú me llamaste, dame. Y el Señor, no, mi hijo, hay cosas que tienes que tratar con tu vida, quitarte. Tienen que quitarnos cosas, iglesia. Hay actitudes, caracteres, cosas de la carne que están pasando. ¿Sabe? La iglesia de hoy en día está muy conformada en solo ser un cristiano. Por eso la gente de afuera tiene una idea equivocada. Todos los que entran por esa puerta son cristianos, no, equivocados. Hay oyentes, hay cristianos y hay discípulos. El oyente se sienta sin compromiso. Yo vengo y me siento, hagan lo que quieran, yo no tengo compromiso. El creyente fue el que recibió a Cristo, dio el primer paso. Pero Dios está esperando, ¿quiere seguir? Hay que pagar un precio ahora. Vamos, ¿quiere pagar un precio? Usted ha ido a comprar un carro y le dicen, cálelo. Usted lo cala, wow, lléveselo. Usted dice, me lo llevo, lléveselo. ¿Sabe lo que están haciendo? Es para que usted se pegue, le guste. Wow, tremendo. Ya cuando se la dice, ¿qué? ¿Lo compra? Y lo dice, no, lo compra. Aunque no pueda hasta ok, me lo llevo. ¿Sabe? Cuando uno entra a la iglesia, hay gente que se ha emocionado, me gusta, siento, llora, duele, lo hace, se encuentra con la presencia de Dios. Pero cuando Dios dice, tienes que pagar un precio, usted le dice, después vuelvo. Y ya no volvió.
El creyente es aquel que recibió a Cristo. Aquel hombre, aquella mujer que recibió a Cristo. Pero cuando se le da el paso para ser discípulo es cuando se le enseñan los compromisos que usted tiene que tener con Dios. ¿Están listos? Escuche, escuche. La sociedad de hoy tiene un mal concepto de lo que es el cristianismo y critica a la iglesia de hoy de Dios porque los cristianos no hemos llegado al siguiente nivel de su llamado y están como Pedro. El siguiente llamado de su vida es ser discípulo de Cristo, donde los cristianos se comprometen con su Señor y su compromiso no solo es de un tiempo, sino hasta que Jesús venga por su iglesia o usted muera. A mí me duele mi corazón oír cristianos que dicen: yo ya hice, que otros hagan. ¿Sabe lo que le estás diciendo a Dios? Yo no quiero compromiso. Usted es o no es. Y es hasta que se muera o hasta que Cristo venga por su iglesia. O si no, ha desertado. Así de simple. Yo no le escondo lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro. Si usted me pregunta a mí lo que cuesta, sí cuesta. Sí cuesta. Yo le digo a la gente, a veces la gente mira la gloria, pero no miró la historia. No mira la historia. No ha mirado los momentos que a uno ha sido criticado. Los momentos donde se levantan cuanta cosa. Y uno tiene que lidiar. Uno tiene que dejar. Cuando el Señor estaba tratando con Pedro, estaba arrancándole de su corazón aquel sentimiento, aquella emoción, aquel dolor, aquella amargura. Estaba quitándolo. ¿Sabe por qué? Aunque nos hace mal, no lo queremos soltar. Si usted va con el doctor y le dice: tiene colesterol alto, ya no coma esto. Usted dice: poquito y poquito y por así que cae. ¿Por qué no dejaste de comer esto? Es que yo pensé. Lo que usted piensa no es lo que el doctor le dijo. ¿Sí? Yo le digo a la gente, a los hombres y a todos, le digo: mira, no esperes que te caigas mareas y ay, me siento como que me caigo y que no me caigo. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, que se quite esta mareada. No, ¿cuál mareada? Si te dejaste caer bien y bonito. Usted no, acuérdese, usted no fue hecho mecánicamente. Usted fue hecho por Dios. Y hay cosas que nosotros comemos que nos hacen daño. Pero usted dice: no, a mí no me hace daño. Atáquele, échele. ¿Sabía usted que un hombre, estaba mirándole en el internet, murió él porque él no tomaba agua, tomaba leche? Le encantaba la leche. Leche. Como agua tomaba leche. Y todo el día tomaba leche. Y tomaba leche. Yo creo que si lloraba hubiera llorado lágrimas de leche. Y él decía: no hace daño. Y murió por tomar tanta leche. Se dice: no es malo. Todo en abundancia llega a ser malo. Por eso cuando el pecado nos acoge, la abundancia nos va a arruinar, iglesia. Espéreme, déjeme, le digo algo. Escúcheme bien esto, porque a veces la gente no lo llega a captar todavía. ¿Sabe? Me duele oír creyentes que un día sirvieron al Señor en su obra y hoy en día están muy conformes, porque ya hicieron todo ellos antes. ¡Qué vergüenza! Usted fue escogido por Cristo, no por mí. Y usted sirve a un Dios. La iglesia de Dios va a existir hasta que Cristo venga por su iglesia. Se ha levantado. La iglesia va a ser levantada. Mientras tanto, usted y yo tenemos que tener esto. Cuando hay algo así, a veces nosotros decimos: bueno, ya le toca a usted, le toca a usted. Usted le toca, sigue tocando hasta que Cristo venga por su iglesia. Por eso está la diferencia entre el oyente, el creyente y el discípulo. El discípulo muere en la raya. Lea la Biblia. Pedro negó a Jesús cuando él estaba siendo crucificado o cuando fue entregado. Pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Pedro murió como un mártir de la iglesia. ¿Cómo pasó eso? Al transcurso del tiempo se llenó de Dios. Ya después ya no le importaba haber sido muerto como un mártir de la iglesia de Cristo. Ahora escuche esto. Yo quiero que se dé cuenta. Por eso a veces la gente no entiende. Mira, hermano, mi Dios no es dominguero. Mi Dios es de los 7 días a la semana. Mi Dios trabaja todos los días. Jesús le dijo: mira, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que el trabajo en la obra de Dios siempre va a seguir. Siempre va a existir.
A mí no me puede decir usted, pero es que yo esto, usted haga lo que quiera y diga lo que quiera, pero dígaselo a Dios. Porque el soldado que deserta, Eric, ¿a dónde lo mandan? Un soldado que deserta de los Estados Unidos, o sea, que da la espalda a los Estados Unidos, lo meten a la cárcel por traicionero. Y si es en la guerra, corrígeme si estoy bien. Corrígeme, Tony, si estoy bien. Si yo ando en la guerra, tú y yo andamos, hermano, y me dices, ¿sabes qué? Yo tengo miedo. Ahí nos vemos. Yo tengo el derecho a sacar la pistola y darle un balazo en la cabeza, ¿sí o no? Porque pues, corre de la misma en el momento de la guerra. Imagínate, Dios es bueno, hermano. Hay muchos que corren y le dicen, sácalo, no, mételo mejor. No lo mates, mételo para adentro. Acuérdate de Pedro. Híjole, Señor, tengo que aguantar este corralón. Yo estoy haciendo la obra. Tremendo, ¿verdad? Escuche esto, y es una gran verdad. Nuestro trabajo está hasta que usted y yo estemos en este mundo. Jesús venga por su iglesia. Si es que usted dice que Jesús es su Señor, Pedro no dejó de que su debilidad lo dejara arruinado sin cumplir el propósito por el cual Jesús lo llamó aquel día. Después de que Pedro llora amargamente, vendría el día en que tendría su segunda oportunidad. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan. La segunda oportunidad nos llega a todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted la agarra? Agárrela bien porque ahí viene. Dice la palabra de Dios que Jesús fue entregado, muerto y resucitado al tercer día. La Biblia registra que una vez los discípulos estaban todos sentados cenando, y en ese momento entra Jesús y los mira, y estaban todos en ese momento comiendo. Y dice la palabra de Dios que él les dijo, déjenme entrar a comer con ustedes. Nadie de los discípulos se atrevía a preguntarle a él, ¿tú quién eres? Ellos sabían que era el Señor. El versículo 13 del capítulo 21 del libro del Evangelio según San Juan, acuérdese que es la segunda oportunidad que Jesús le da a Pedro. Versículo 13 dice, y vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Escuche esto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora acuérdese, estaban los 12 o cuantos estuvieran ahí comiendo. El Señor estaba comiendo y se dirige a Pedro. Acuérdese de esto. Estaban todos ahí. El Señor le dirige la palabra a él y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Lo puso en un aprieto. Y dice la palabra de Dios, respondió, sí, Señor. Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Oye, volvió a decir en la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué ahora el Señor le dice a él 3 veces, ¿me amas? Él quería que todos oyeran si en verdad él se comprometía con ese amor. Si usted, su esposa, nomás le dijera allá donde le platiqué en la noche, te amo, te amo. Usted decía, ¿por qué no me lo dices cuando están todos? Para que miren y que oigan. O qué esposa cuando le regalan una bolsa de Michael Kors, y lo agarra y te amo y te amo. ¿Cómo no le dice te amo cuando la regaña? ¿Por qué? El Señor Jesús quería que Pedro le dijera, ¿me amas? Él quería oír de él delante de toda. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta que su amor sea público, que la gente sepa que usted ama a Jesús. El amor de Dios no debe de ser secreto. Ni diga usted, yo le sirvo a Dios en secreto. Mentira. Algo tiene que suceder, iglesia.
algo tiene que suceder. El amor secreto muy pronto se enfría. Y el amor público compromete a uno con las palabras que hemos hablado. Pedro le decía, el Señor Jesús le dijo, me ama. Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y mira lo que dice la segunda vez. Mira, yo quiero que se dé cuenta. La segunda vez Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Y la tercera vez le respondió, Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo. El Señor poco le faltó decir, Pedro, lo que quiero es que lo hagas público, que la gente sepa de aquí en adelante que tú no corres como la primera vez. Mis hermanos, a veces la gente de afuera tiene un concepto equivocado de la iglesia. Simple porque hacemos el amor público acá adentro y afuera no. Aquí yo he mirado gente llorar en este altar, pero afuera lo he mirado olvidarse. En el altar se lloran lágrimas bonitas. La gente viene necesitada, ore por mí, pastor. Y yo creo que Dios va a hacer algo. Pero cuando damos la vuelta y nos vamos, el Señor le quiere de oír decir, ¿me amas todavía? Después de que he hecho esto contigo. La Biblia dice que el Señor llamó a Jesús para hacerlo un pescador de hombre. Todavía no estaba el pescador de hombre, estaba todavía formándose. A Pedro le faltaba ser lleno del Espíritu Santo para que sucediera lo que el Señor Jesús, él por lo cual lo había llamado. El llamado estaba, ahora él lo había confesado, iglesia. Ahora tenía que manifestarse lo que Dios había dicho que iba a hacer en él. Capítulo 1 del libro de los Hechos. La Biblia registra un evento tremendo. No sucede tanto. No pasó tanto tiempo. Capítulo 2, perdón. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y estaban todos ahí juntos, iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios que llegó a ese lugar empezó a moverse de una manera sobrenatural. Empieza a funcionar las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento aquel hombre que había negado a Jesús, aquel pescador que había dejado la barca, aquel hombre que había dejado todo, ahora se para con una valentía y le dice, varones israelitas, oír esta palabra. Jesús el Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios. Él empieza a predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora era Pedro lo que el Señor le había dicho que iba a hacer. Había pescado 3,000 personas en un rato. Ahora el llamado se hacía evidente. La gente sabía que Pedro era un hombre de Dios. Mis queridos hermanos, la gente quiere ver al Cristo que predicas en tu vida. Hay un llamado, sí lo hay. Sí lo hay, iglesia. Y les voy a decir esto. El predicar no es el llamado, es parte. Es parte, pero no todo. La gente quiere venir a este púlpito y predicar y hacer, ok, que la gente le aplauda, que lo mire. No, Señor, yo no espero aplausos de nadie. Yo espero que Dios se glorifique. Ni tampoco pienso agradarlos, pienso darle la palabra como Dios me la ha dado. Sacudir esa mente carnal que tenemos y hacerle mirar, Dios tiene un plan para tu vida. Dios no escoge hombres para sentarlos, ni mujeres calladas para que no digan nada. No, Señor, o eres o no eres. Porque afuera hay un mundo que nos está mirando de lo que nosotros decimos o aparentamos ser. Afuera está un mundo que dice, ese es hermano. Yo estaba en un lugar la otra ocasión y cuando yo estaba hablando, esta persona me dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Le dije, sí, señor. Y él me dijo, ¿es pastor? Le digo, sí, señor. Y me dijo, mire, yo estaba pensando, le dije, lo que usted piensa no es lo que Dios está haciendo conmigo. Qué tremendo, cuando usted lo mira, dice, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Cuánta gente, hermanos, habla mal de esta iglesia por los malos testimonios que hemos dado fuera? ¿Cuántas? El Señor dice, yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo algo que he puesto en ti. A mí no me cabe la menor duda que desde el momento en que Dios llama y una persona recibe a Cristo, hay un proceso.
Tienes que ir desarrollando lo que tú vas a hacer mañana. Me gustó lo que dijo Leti el viernes. Dijo, yo para estos años yo debo de ejercer mi profesión. Mi profesión es mi confesión de lo que yo he hecho. Para los años, usted tiene 3, 4, 5 años, usted ya debe estar ejerciendo lo que usted dijo haber sido. No ser un creyente nada más. Las iglesias están llenas de personas vacías interiormente, llenas de emociones y sentimientos que nos hacen hacer un lado el llamado por el cual Dios nos llamó. Sí, Señor. La gente está esperando ver hombres diferentes, mujeres diferentes. Tal vez nos vestimos de este mundo, comemos de lo que hay en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Este mundo es pasajero, iglesia. Usted y yo vamos solamente de pasada. No se conforme a este mundo. Este mundo va a perecer un día. Nosotros tenemos que grabar esto en nuestra mente. Este mundo no es mío. Yo tengo que partir un día de este lugar. Sea mañana, sea un mes, sea un año, pero yo voy a partir de este lugar. Por lo tanto, no me voy a conformar a vivir una vida que no agrade a Dios. Señor, todavía Pedro no estaba siendo formado. Dios no puede cumplir su propósito en alguien que no está dispuesto a dejar lo que le estorba para que Dios cumpla su propósito, por el cual Dios lo ha llamado. Por eso vemos una imagen muy pobre de lo que es la iglesia de hoy en día, y muy equivocada, porque creyentes no quieren cumplir con lo que Jesús os mandó. Estoy completamente seguro que toda persona que hoy en día ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, Él tiene un propósito para su vida. Sí, Señor. Solo que tiene que dejar cosas que el Espíritu Santo te está enseñando. Mire, usted no deje cosas que yo le digo. A mí me han dicho la gente, que le han dicho cuando están, si el pastor no los deja ir, yo no le pongo a nadie en leyes ni nada. Yo siempre, cuando voy a aconsejar algo, a alguien le digo, este es un consejo, no es algo que yo les otorgo ni les impongo. Yo no soy nadie para imponer a nadie nada, ni darle órdenes a usted, que usted es su persona. Si usted anda con 2 trapos, ese es su problema, no es mío. Claudia nos estaba, cuando estábamos orando, intercediendo, le dijo una palabra tremenda. Claudia dijo, Señor, ayúdanos a poder enséñanos a vestirnos bien, como hijos dignos de Dios. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Hasta el vestirnos tiene que cambiar diferente. Toda persona tiene. Oye, mi hermano, mira, el presidente Barack Obama, cuando él empezó a la presidencia, si usted no sabe, el presidente de los Estados Unidos, él no gasta ni un 5, él nomás llega el sastre, lo arregla, lo prepara, y cada vez que usted lo mira bien blanco es por el maquillaje que le ponen, pero a él lo maquillan todos los días. Él no es blanco, él es afroamericano, entonces lo arreglan todo. Mira al presidente Bush que salió y ahorita le mira la cara, ay señor, pues usted ni parece, pues que le falta el maquillaje. Entonces lo arreglan. ¿Por qué? Porque él está representando el país de los Estados Unidos de América, un país poderoso, un país que aún los otros países tienen un cierto expectativa. Cuando Estados Unidos pasó por el cierre del gobierno, estaban diciendo, si no se abre en esta fecha, aún el mundo entero va a ser sacudido, porque la economía de este país afecta a todos los países. Han llegado a pensar que cuando Estados Unidos está resfriado es porque los otros ya tienen la gripa ya bien puesta. No es cierto, hermano. Lo que pasa es que a veces no han mirado la magnitud de lo que era este país, y ahora este país está decayendo. Iglesia, cuando un creyente está sufriendo, hermano, estamos enseñando un reino enfermo. Por eso la gente dice, y tú vas a la iglesia, y tú vas a la iglesia, porque ellos esperan más de un hijo de Dios que un pecador. Están así. La moneda tiene 2 caras. ¿Es águila o es sello? ¿Sí o no? ¿Usted qué es, sello o águila? Think about it. Por eso a veces la iglesia tiene una imagen muy pobre en el mundo en que vivimos, porque los llamados creyentes, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo, no estamos dando el kilo bien. No estamos dándolo, hermanos. Cuando yo vivía allá en la casa con mi mamá, compramos 1 kilo de tortilla, mi mamá me decía, fíjate que den el kilo bien, que la báscula esté sentada en el kilo y la báscula esté así. Cuando está el kilo está así, mire. Ok. Y las que vendían tortillas y las ponían ahí, pum, pum, y ponían, y hasta les espérate, deja que marque. Oh, ya está el kilo, espérate.
Si me faltan 3, 4 tortillas, no me completa el kilo. Y así hay creyentes que quedan abajo. No está el kilo, no está dando el kilo. Santo. Tiene que dejar cosas que el Señor empieza a tratar en tu corazón. Usted no puede justificarse por usted solo, por usted sola de sus obras que hace, mal o bien. Pedro dejó todo y siguió al Señor Jesús. Se llevó tiempo, pero llegó el día en que lo que el Señor Jesús le había dicho que sería, llegó. Llega el día. Llegará el día. Llegará el día en que se ha de manifestar lo que Dios nos dijo que íbamos a hacer. Llegará el día. A veces no parece que es. A veces no parece que es. Pero llegará el día, iglesia. Yo no tengo que mostrarle a nadie lo que yo soy. Los frutos lo hablan, lo que soy. Yo no defiendo mi causa. Hay alguien que la defiende por mí. Usted póngase en contra. Usted está peleando con el que está conmigo. La Biblia dice que mía no es la batalla, es la del Señor. Por eso a veces la gente no entiende, iglesia. Por eso no solo el llamado es solo un llamado, no. El llamado tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida. Ahora la gente podría ver que un Cristo vivo en la vida suya quiere mostrar un Cristo de poder. Sométase a Cristo. Haga lo que Él le dice. Yo no entiendo un creyente que nunca oye de Dios. ¿Sabe usted? Hoy en día usted y yo empezamos un día así como Pedro. Empezamos un día, mira, en 1980, en marzo de 1980, el Señor me recoge de las calles. Y desde ese día, hermano, yo no, que me han quedado ganas de correr, sí me han dado ganas. Pero no corro. No corro, de veras. Me dan ganas han dejado de venir de esta iglesia. Desde el principio yo le dije al Señor, no me pongas en esta iglesia, Padre. Me dijo, ahí vas a estar. Cuando salí de la escuela me dijeron, puedes venir a trabajar. Yo me iba a ir a otra iglesia a trabajar, ya me estaban ofreciendo dinero. Y ahí no me iban a preguntar nada. Me dijeron, tanto vas a ganar por año. Yo le dije, Señor, me voy. Y usted va a decir, ¿por qué no se fue? No me fui porque usted no me dijo porque Dios no me dejó. Me dijo, aquí te vas a quedar. Correr, no, hermano, a todos nos han dado ganas de correr. ¿Cuánta gente ha pensado, mejor me voy de esta iglesia? Está bien, pero te vas y no por la voluntad de Dios, es por lo que tú digas. A veces nosotros, hermano, no entendemos hermano, estaban cortándome el pelo esta semana la señora que me corta el pelo, y me dijo, ¿cuántos años tienes de casado? Le dije, 32 años. Y ella me dijo, ¿cuántos? Dijo, 32. Acabo de cumplir 32 el 17 de este mes. Y me dijo, ¿me puedes decir algo? Le dije, dime. Entonces me dijo, ¿cómo la has aguantado? O sea, ¿cómo has aguantado los 32 años? Y quitó las tijeras así. Le dije, ¿do you really want to know? Me dijo, yes. Le dije, cállate la boca. Cuando estás peleando, cállate la boca. Le dije, shut your mouth every time that you discuss with your wife or your husband. Y ella me dijo, what? Le dije, cállese la boca, cuando usted está discutiendo no hable. Aguántese. Así como se quedó ahorita, así me quedo yo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos ponemos a tú por tú. Le dije, cállese la boca. Y cuando te calmes y se te baje lo enfureciado, le dije, entonces tú hablas. Hermano, ¿qué dice? Pero es que, pastor, si usted conociera, una vez me dijo una persona, si usted la conociera, yo no quiero conocerla. Si ya la conoce, esto es suficiente. Si ya lo conoce usted, es suficiente. Simplemente hay que aprender a usar la sabiduría. Me dijo, ¿y cuánto tiempo te llevó de esto? Unos añitos, pero me aprendí. Unos añitos, pero he aprendido. He aprendido que tengo que callar. Y en la obra de Dios hay que aprender a callar. Dígale al que está con usted enseguida, hay que aprender a callar. Por eso a veces la gente no capta. Mira, la iglesia, hermano, acuérdese, la iglesia fue compuesta. Está siendo compuesta, está siendo arreglada con personas de diferentes caracteres, diferentes tradiciones, costumbres, hermana, ideas, cosas que traemos, hermano. Que mira, simplemente oíamos el testimonio de Víctor y decía, yo era un ateo. Ay, ¿cómo? ¿Verdad que no tiene cara de ateo? No, ahora tiene una cara de un hijo de Dios. Pero ¿cómo le hizo? Dios trató con ese hombre y lo ha usado ahora. ¿Cómo? Porque se ha dejado.
Ahora tiene la cara de un hijo de Dios. Si usted me dice a mí, no, si usted supiera lo que yo era, no quiero saber. Ya Dios te conoce. Pero escuche esto. Escuche esto. Lo que usted y yo pensamos todavía tiene que ponerse en su mente. Me faltan cosas que tenemos que dejar que nos estorban en su vida. Algo con lo que Pedro batalló en su vida fue el ego personal. Hasta el día que usted se muera y que yo muera, vamos a estar lidiando con este cuerpo. Con este cuerpo. Las actitudes, los caracteres. Vamos a estar lidiando con eso. Termino con eso. Vaya a Marcos capítulo 16. Y usted me dice a mí, pastor, ¿dónde voy a empezar? La Biblia dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 16. Versículo 15 dice la palabra de Dios que el Señor se les aparece otra vez y les dice, mira, esto es lo que les he mandado a hacer. El mandamiento, esto no es una opción, no es algo a ver si usted lo siente, no es algo a ver si lo quiere hacer, es algo que se ha mandado a hacer. ¿Ok? Es algo. ¿A usted nunca le han dado un ticket por andar arriba del speed limit? ¿Qué le dice el policía? Hace unos meses atrás, sería 1 año, 2 años. Yo venía por la 59 y en verdad yo venía, no sé dónde venían pensando. Yo venía como a 55 millas por hora en una calle de 45. Y el policía venía así, yo iba así. Ya se pasó. Y que se regresa, no, que se pasó, se regresó. Y me prendió las luces y me dijo, señor, ¿se fija usted a cuánta velocidad viene? Le dije, en verdad no. Dijo, deme su licencia, y ya se lo di. Y hermano, se lo llevó y dije, ahorita voy a ver qué piensa, a ver qué dice, ¿no? Y regresa con el papel aquí. Me dijo, quita su licencia, quita esto, fírmele aquí. Le digo, ¿por qué le voy a firmar? Dijo, porque usted venía 10 millas arriba. Le dije, pero no hay una chanza. Dijo, nada de chanzas. Es que yo no lo miré. Le dije, no miré el speed limit, se me pasó. Dijo, fírmele. O sea que no me dio chanza. O sea, por favor, o sea, mira, yo le dije, mira, vengo pensando. Me dijo, fírmalo. Dije, híjole, y luego, señor, 10 millas. Cuando yo estaba mirando lo que iba a pagar, ¿qué era? Tony, ¿cuánto es en 10 millas? $170 por nomás ir pensando en lo que debería de hacer. Yo dije, Señor, ¿por qué? Yo estaba, dije, luego me vine a mi corazón y dije, pues, ¿dónde andas? Fíjate, hermano, el speed limit que nos ponen es porque procurar accidentes. Nosotros a veces ni nos fijamos ahí, nos vamos, dale, que al cabo, que, ándale, dale. Y de rato son $170 que usted tiene que pagar. Si no lo das por la buena, lo das por la mala. Y si a los 30 días usted no lo paga, sube. Y ahí va subiendo. Y a veces nosotros, hermanos, con Dios queremos pasar todo por alto. Le decimos, Señor, que al cabo no lo siento, pero está escrito. Capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué dice? Diga conmigo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿A cuál criatura? Diga conmigo, a toda criatura. Usted no necesita que ser pastor. Usted no necesita que ser evangelista. Usted tiene que ir a predicar lo que Dios ha hecho con usted. Por eso a veces la gente no descubre lo que Dios quiere hacer con su vida, porque nunca activa lo que ha creído, ni el mandamiento que se nos ha dado. A Jesús hizo a Pedro un pescador de hombres. Dígame usted, ¿qué es lo que Dios trató con tu vida cuando tú viniste a Cristo? A mí no me cabe la menor duda que aquí hay hombres y mujeres que Dios quiere hacer algo en sus vidas. Simplemente, hermanos, recuerden esto. A Pedro le llevó un tiempo de sacar aquello que había en él. A pesar de lo que él tenía, de lo humano que era, Dios empezaba a tratar con él y a despegarlo y llegó a ser el hombre de Dios. ¿Usted quiere ser el hombre de Dios, la mujer de Dios? No se ponga sus medios ni sus límites, no ponga sus trabas, póngase en las manos de Dios. Que Dios haga lo que Él quiere hacer en su vida. Incline su cabeza en esta mañana. And
En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te sé